Muy buena noche, querida audiencia, hermanos, amigos y todos son bien estimados. Hoy quiero compartirles una enseñanza que su título es El poder de las palabras. Y saben que entre las muchas virtudes que tiene la palabra de Dios, la Torá, y todo el conjunto de los escritos sagrados, eh, observo de que, por ejemplo, no encubre los hechos negativos, no cambia los nombres de sus protagonistas. Uno puede encontrar que Daniel, Isaías, Salomón, Emanuel, Rahab, son todos nombres originales. Allí no están cambiados los nombres, no están protegiendo por una cuestión de seguridad la integridad de uno o de otro. No es así aquí. Cuando Dios habla, habla con palabras completas, enteras. Los términos tienen que quedar absolutamente claros. ¿Mm? Bien, y acerca del poder de las palabras, quiero que vayamos a un texto que está en el libro de Marcos capítulo 11, versos 12 al 14, y dice de la siguiente manera: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El texto se está refiriendo obviamente al Mesías, a Yeshua, al enviado de Dios, al Hijo de Dios. Y dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó nada halló, solo hojas. ¿Mm? ¿Y cuál fue el desenlace de esto? Lo recuerdan, ¿verdad? Dice entonces que el Señor, el Hijo de Dios, dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la planta se secó. Pero el texto en el verso anterior aclara, dice que no era tiempo de higos. Por lo tanto, no iba a tener fruto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es correcto lo que hizo el Señor? ¿Es injusto lo que hizo? Pedirle frutos a una planta cuando no era la época, no era el tiempo de que diese frutos. Esto es como si en eh, una pareja tiene relaciones y el hombre al otro día le dice, bueno, ¿y dónde está mi hijo? ¿No me has dado un hijo? ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, debes esperar 9 meses porque ese es el tiempo. Aquí con la higuera pasa exactamente lo mismo. Hay un tiempo para que la planta florezca y luego de la floración venga el fruto. Esto se los dejo para que ustedes lo respondan, ¿sí? En los comentarios puedan brindar una respuesta acorde. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿El Señor lo hizo bien? ¿No fue correcto lo que hizo? Reclamar a destiempo un fruto que no podía estar en esos términos. Pero bueno, se los dejo para ustedes esto. Eh, Como eso tenemos una cantidad de ejemplos que por la palabra, por medio de la palabra, es que han ocurrido hechos notables, en otros casos asombrosos. Aquí, por ejemplo, la higuera se secó, ¿sí? La planta se secó. Las palabras del Mesías le pusieron término a su ciclo de vida. Miren qué importante esto. Pero también tenemos
registros como el ciego de nacimiento que recibe la vista. Ese es un hecho extraordinario. ¿Mm? Porque yo voy a comentarles así a grandes rasgos, porque el texto nos cuenta que cuando el ciego viene al Señor, le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Y el hombre le dice, maestro, que reciba la vista. Esa era su urgencia. A lo cual el Señor dice que escupe en el piso, forma lodo, le unta los ojos y lo manda a lavarse al Shiloh, al estanque de Shiloh, que es el tanque del enviado. Y el hombre retorna ya con la vista restablecida. Entonces sus discípulos le preguntan, Señor, ¿quién es el que pecó aquí? ¿Él? ¿Sus padres? El Señor le responde, no es que pecó él o sus padres, estas cosas están así hechas para que el nombre de mi Padre sea glorificado, para que mi Padre sea glorificado y su nombre sea dado a conocer. Pero ¿cuál es la explicación formal? Yo para que me respondan luego lo de la higuera les voy a dar la respuesta de este hombre que era ciego de nacimiento. Como el hombre simbólicamente fue tomado del polvo de la tierra, Dios el Creador lo hizo nacer con una porción menos de esa tierra, por eso le faltaba la vista. El Mesías simbólicamente forma lodo con la saliva, unta los ojos, está agregando la porción de tierra que le faltó en su nacimiento, en su concepción, y entonces a partir de ahí recibió la vista. ¿Mm? Esta es la respuesta correcta para esa señal que hizo el Hijo de Dios. Bien, continuamos. Otros hechos notables. La mujer que padecía el flujo de sangre, por ejemplo, también por la palabra el Señor le dijo, bueno, mujer, tu expectativa acerca de las cosas de Dios es que te ha salvado. Salvado, le dijo. No le dijo que era redimida, porque la salvación opera en el ámbito físico, es decir, tiene que ver con el cuerpo humano. ¿Mm? Entonces fue salva, no redimida. Para eso después tenía que trabajar ella, para que el día conveniente su alma sea redimida por Dios. Luego también tenemos por un ejemplo del endemoniado, en el caso del endemoniado de Gadar, ¿sí? Se le llama Gadareno porque provenía precisamente de la ciudad de Gadar. También por la palabra del Hijo de Dios, este hombre fue librado de ese azote espiritual y fue debidamente sanado, podemos decir, y entonces en consecuencia obtuvo la coherencia, ¿sí? Volvió a ser un ser humano coherente, como corresponde. Bien, esto tiene que ver, como dije, con el poder de la palabra. ¿Sí? Todas estas cosas, eh, ustedes vieron, por ejemplo, yo quiero centrarme mejor aún en la historia de Noah, la historia de Noé. Noé fue un hombre, o es un hombre, porque para Dios todos viven, es un hombre en el cual Dios puso sus expectativas, porque era un hombre diferente. Cuando Dios escoge a alguien, es porque ese alguien es diferente. Y claro, tenía una obra también magnífica para asignarle a ese varón, y en consecuencia Dios lo llama, lo convoca y le dice, entonces le comenta su propuesta y entonces queda allí involucrado porque el hombre acepta el desafío. Imagínense que Dios a cualquiera de nosotros nos llama y en el caso más común, digamos, nos rebelamos, no queremos.
no queremos comprometernos en esa obra. ¿Qué hará Dios? ¿Enviará a otro? En realidad no puede enviar a otro. La obra es única y ese hombre que Dios escoge, que Dios convoca, es único y tiene características que encajan exactamente con esa obra que tiene que desempeñar, que llevar a cabo. Entonces, de ninguna manera Dios va a enviar a otro, porque sería como meter a alguien en la labranza ajena, ¿comprenden? Y eso sí que no está bien. Entonces, Dios vuelve a llamar a la persona se resiste, vuelve a llamar a la persona se revela. Entonces, ¿qué hará Dios? Porque Dios ya destinó que esa persona, ese hijo de Él, es el que va a llevar a cabo esa obra. No hay otro que lo pueda suplantar. Entonces, Dios comenzará primeramente por quitarte el sueño. ¿Mm? Luego te llevará a un endeudamiento en todos los aspectos, ¿eh? En el aspecto físico, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Luego te quitará tus bienes, te quitará a tus seres queridos. Y vean que lo que les estoy diciendo eh, lo digo por experiencia. ¿Mm? Te quitará a tus seres queridos, te quitará tus bienes, y entonces ya sin oposición, sin resistencia, sin presentarle, no, el hombre ya no se puede rebelar e indefectiblemente tiene que mirar hacia arriba. Cuando Dios quiere comunicar algo, siempre lo dramatiza. ¿Por qué? Porque sabe que es la única instancia en que el hombre mira hacia arriba, cuando ya no da más, cuando ya se le acabaron sus fuerzas. Bien, ahí comienzan entonces las fuerzas de Dios. Y entonces habrá que atender de esa manera. Pero como dije, Dios va a hacer tanto hasta que ese hijo atienda al llamado de Dios. Eh, Saben que cuando Dios llama a Noé, Él le da una obra extraordinaria, más en la época en que esto se llevó a cabo, se desarrolló, porque en esa época no había herramientas apropiadas, no había una tecnología, entonces todo fue hecho muy a fuerza, y bueno, pero el hombre aceptó el desafío, no fue rebelde. Esa es la actitud que Dios estaba observó en ese momento. Eh, este, Cada hijo que Dios escoge para enviarle a una obra determinada es un profeta. ¿Mm? El profeta no es solamente aquel que profetiza, sino aquel que da cumplimiento a la palabra de Dios estrictamente, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Es el que sigue conveniente y correctamente la senda que Dios ha trazado, dando cumplimiento a la palabra del Eterno, a su ley. Bien, entonces ten en cuenta esto: si Dios te ha escogido, Dios va a hacerte, si te muestras rebelde y no atiendes, Dios va a hacerte transitar por dificultades extremas hasta que entiendas y hasta que comprendas y asimiles que esto debes llevarlo a cabo porque es Dios quien lo ha impuesto. Bien, eh, Noé, un hombre extraordinario. ¿Por qué? Porque era de pensamientos diferentes, y esto debido al trato que él tenía con el Creador
y a causa de la Torá oral, de la ley oral, porque en esa época no había ley escrita, pero sí estaba la ley oral, la cual Dios le hablaba a diario, convenientemente a su profeta, le daba a conocer la forma correcta de caminar, de conducirse. Entonces esa es la ley oral. Bien, a este hombre que se unió a su mujer se llamó Naamá, ¿sí? Se llamó Naamá. Ella fue hermana de Tubal Caín, eh, y ambos eran hijos de Lamec y Sila. Lamec era el hombre que había tomado dos mujeres, Sila y Ada, pues de la unión de Lamec y Sila nacen Tubal Caín y luego su hermana Naamá, que pasa luego a ser la mujer de Noé. Les estoy comentando datos que quizás en la misma Biblia no van a encontrar. Bueno, el registro bíblico lo van a tener allí en Génesis capítulo 4, versos 19 al 22. Es un registro bíblico, como todos los registros bíblicos, las genealogías son importantísimas, son importantísimas. ¿Por qué? Porque nos enseñan a descubrir este tipo de misterios. Como alguien va a decir, pero ¿cómo? ¿Existe el nombre de la mujer de Noé? Sí, claro que existe. Y esto gracias a los registros que Dios permitió que se compilaran ordenadamente. Por eso Dios siempre permitió que se escribieran fechas, año primero, mes tercero, del reinado de tal rey en Jerusalén y tal rey en Asiria, para que compendiaran este tipo de información sus hijos y entonces pudieran determinar de qué cosa estaba hablando realmente. Bueno, Dios le habló a Moisés y le dijo que traería a las aguas que cubrirían la tierra. Y yo aquí les voy a dejar otra pregunta más para que me la respondan, por favor. ¿El diluvio fue en el área donde vivía Noé y donde se desarrolló esa historia? ¿O el diluvio fue en todo el globo, cubrió todo el globo? ¿Cómo creen ustedes? Les pido que estén ofreciendo una respuesta al respecto, así todos continuamos aprendiendo, porque esto no es poca cosa. Esto es muy importante, muy determinante el conocimiento. En el caso del diluvio, si el agua fue solamente de carácter zonal, local, o fue en todo el globo, cubrió todo el globo. Y por favor, respondan a esto, porque es fundamental, ¿eh? Esto es fundamental para entender la profundidad de esta historia. ¿Sí? Bien, hasta aquí voy a trabajar esta parte de esta enseñanza, pero la voy a continuar obviamente en otro video. Por favor, les pido que estén comunicándose, escriban, conéctense, comuníquense, acorten distancias, porque esto es lo que aprecia Dios, que entre sus hijos no haya distancias, no haya diferencias, no haya divisiones. Por favor. Shalom Aleichem.